Mis muy queridos hermanos, ya un día más, segundo día de la semana, hoy lunes. Y bueno, pues estamos en este estudio, las sombras de lo que era o lo que venía. Y esto lo estábamos viendo a través tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy pues tenemos un título importante nuevamente, ¿verdad? Ese título que lleva ritual y sacrificios. ¿Qué ritos y qué sacrificios realmente se realizaban? Y hoy en día, ¿cuáles son los sacrificios que hacemos? Bueno, para eso, hoy nuevamente en este día lunes, me acompaña el pastor José Boro. José, bienvenido. Gracias, pastor, muchas gracias. Muy bienvenido, hermanos, también. Nos sentimos contentos hoy porque una vez más vamos a estudiar lo que es la palabra de Dios. Estamos con el Antiguo Testamento describiéndole que es una sombra de lo que iba a ocurrir, e incluso lo que está ocurriendo hoy en el santuario celestial. Entonces, tenemos ese lindo manjar en medio nuestro y que hacemos tan vigente el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y es una bendición hablar de estas grandes verdades bíblicas que nos ayudan también a reformar nuestras vidas y saber dónde estamos pisando. Vamos a tener, por favor, mis queridos amigos y hermanos, una oración antes de entrar de lleno en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, por favor. Oremos. Póngase en acción de oración. Querido Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias por el estudio de tu palabra. Gracias porque tú nos ilumina. Gracias porque tú nos ayudas a entender de tal manera que podamos centralizarnos en ti y hacer de todo esto un momento de santidad, un momento de paz, un momento de entrega completa a ti. Porque el que está en ti está en paz y está más que bautizado. Gracias, oh Dios del cielo. Y en este momento rogamos que nos proteja, que nos bendiga y que nos dé de tu gracia. En el santo nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien, tenemos un tremendo estudio en esta hora. Tenemos ritual y sacrificios. Es interesante, pastor, el santuario y su servicio, como así hay un título, ¿no?, de un libro, el santuario y su servicio. El santuario y lo que se hacía en el santuario. ¿Para qué se hacía eso? Y como Dios dijo, ¿no?, que era solamente un símbolo. Es lo que tenemos que entender. Incluso, pastor, hasta el bautismo que hoy realizamos es un símbolo. No es una garantía de que somos salvos ya. Te bautizaste, ya eres salvo. No, es un símbolo también. Porque queda ahora el hecho en ti, en tu persona, de que Cristo viva en ti. Como lo dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y después que tú te bautizas, lo que tiene que quedar es que Cristo sea el que accione. Cada cosa que vayas a hacer, piensa si Cristo lo haría. Entonces tú lo harías. Si Cristo no lo hace, entonces tú no lo hagas. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. Y esa es la maravilla. Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana, en este momento, acerca de este gran sacrificio. Todo lo que pasaba en el santuario, porque nosotros no tenemos el tiempo para explicar lo que pasaba tanto en el santuario, en la parte del frente, en la parte primera, como en la parte segunda. No podemos porque no tenemos el tiempo, pero sí queremos hacer énfasis de que ese símbolo tenía una realidad, era real. El que llevaba el corderito, el que llevaba un cordero, sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y ese cordero tenía que ser limpio,
Y ese cordero, él sabía que significaba a Cristo. Y él se sometía a que Cristo fuera sacrificado cuando él ponía las manos sobre ese cordero. Y no, mire, yo estuve ahí en ese lugar, en la puerta de las ovejas, donde se vendían los animales para que el sacerdote los sacrificara. Y es interesante cómo el cordero tenía que ser sin defecto. Y una vez que la persona aceptaba y llevaba aceptaba el sacrificio de Cristo, entonces al poner las manos estaba diciendo: me estoy haciendo humilde y acepto el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que realmente podía ser para ellos también un bautismo. Porque creían, porque la palabra, el bautismo es creer la palabra. Y eso es lo que hoy Dios quiere también adjudicar al pueblo, que al hacer los sacrificios en el Antiguo Testamento que simbolizaban a Cristo, hoy lo hacemos realidad. Hoy tenemos que aceptar la palabra. Y el apóstol Pablo y los otros apóstoles también nos hablan tan bellamente de Cristo, que lo único que nos queda, lo único que nos falta es aceptarla, cumplirla, ponerla en práctica, y finalmente estaremos con nuestro hermano mayor, que es Cristo Jesús, en la eternidad, Pastor Romero. Así es, Pastor. Linda la historia que nos habla el libro de Levíticos, Pastor. Así es. En la cual pues ya vemos que ese simbolismo, pues Juan lo determina, Juan lo hace claro, Juan lo manifiesta a sus antepasados, a sus amigos, a sus parientes, a su raza, a su pueblo. Allá en San Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan allí le da el punto central de lo que ahora era la realidad. Exacto. De todo lo que ellos venían haciendo. Veamos, miren cómo lo expresa Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Tal parece que las sombras que el pueblo judío hacía de los sacrificios, de los corderitos, de las palomas y de todas las oblaciones, ahora estaba siendo entregado, puesto en las manos de ellos, porque ellos eran los mismos que iban a sacrificar a ese que señaló Cristo, a ese que dijo: he aquí. O sea, en ese momento está diciendo: está con nosotros. Él está aquí con nosotros. El sacrificio que tú tienes que hacer por causa de tu falta, por causa de tu pecado, aquí está el Cordero. Este es el verdadero Cordero. ¿Por qué? Porque ellos entendían que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Así es. Ellos sabían eso. Para ellos fue como un fuerte golpe en la vida y en el corazón de ellos. Ver a un hombre que lo tenían realmente lleno de críticas por su familia, por su padre terrenal, por su madre terrenal, que hasta dudaban en realidad de que si era hijo de José o no lo era. O sea, y en realidad pues no era hijo de José, era hijo de Dios. Pero ellos creían, como pues para ellos esos milagros del Espíritu Santo no existen. Y hoy puede ser que en la vida tuya también dirás: el Espíritu Santo no existe. Cuidado, mi hermano, porque si hay algo que Dios no perdona, es que blasfemos en contra del Espíritu de Dios. Por eso yo quiero leerte esta parte. Mira lo que dice la sierva del Señor acerca de Cristo. Allí en el comentario bíblico adventista, en el tomo 7, pero en la página 944, ella dice: Cristo era el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Recordemos el pecado de Adán y Eva. Así es. Para muchos ha sido un misterio, porque se necesitaban tantas ofrendas ceremoniales en la dispensación antigua. ¿Por qué tantas víctimas cruentas eran llevadas al altar? Pero la gran verdad que debería haberse mantenido
ante los hombres y haberse impreso en la mente y el corazón, eran estas. Ahí está, mira. Sin derramamiento de sangre, Correcto. no se hace remisión. Así es. En cada víctima cruenta estaba simbolizado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí se cumplía, ahí se veía la realidad de la sombra de lo que ellos venían a hacer. Allí estaba Cristo ante su presencia. Ahora aquellos sacrificios que era la sombra de el mayor sacrificio que era Cristo, allí estaba ahora con ellos. Y así es hoy en día que nosotros ese gran sacrificio que pensamos que tenemos que hacer, no, Cristo ya lo hizo por nosotros. Nosotros en realidad ya simplemente tenemos que confiar en el Señor. Mira estas otras palabras, Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 365. Mira cómo lo expresa la sierva del Señor. El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol en Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Pablo va más allá a la profundidad y va en ruego, no va, hermanos, háganlo. No, yo ruego, yo suplico, no por él, sino por las misericordias de Dios. Así es. Que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo puede ser este? Pues realmente hay cosas que a veces no agradan al cuerpo, pero que nosotros tenemos que entender que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere que este cuerpo sea santo, sea agradable ante su presencia. Y si algo hay que limpiar, eso le limpiará Dios cuando Cristo venga y regrese por nosotros. Termino hablándote de este último párrafo que nos da la sierva del Señor en el libro, en el tomo bíblico, tomo número 7, y en la página 944, que ella dice: Cristo mismo fue el originador del sistema judío de culto. Así es. Cristo mismo, en el cual se anticipaban las cosas espirituales y celestiales por medio de símbolos y sombras. Así es. Muchos olvidaron el verdadero significado de esas ofrendas y se perdió para ellos la gran verdad de que solo mediante Cristo hay perdón de pecados. Hoy puede estar pasándote a ti, mi hermano, mi hermana. ¿Tú crees que el Antiguo Testamento ya no sirve? ¿Tú crees que el Antiguo Testamento ya caducó? Ya no más. No, mi hermano. El Antiguo y el Nuevo es necesario que caminen juntos. Es importante que a través del Nuevo nosotros escudriñemos el Antiguo Testamento. Así es. Para ver las sombras que vinieron y presentarnos a hoy la realidad de quién es Cristo y por qué Cristo nos llama a nosotros. Pastor José. Yo creo, pastor, que el Antiguo Testamento podríamos decir así que es un excelente comunicador de lo que iba a pasar y de lo que está pasando hoy también. Es un excelente comunicador. ¿Sabe qué, pastor? Mientras usted hablaba, y queridos hermanos y amigos también, mientras el pastor Romero hablaba, yo pensaba que en la sombra, aquello era una sombra. ¿Cómo era una sombra? Bueno, se sacrificaba el animal. El animal debía ser perfecto. Está bien, pero ¿cómo se sacrificaba? Entrándole un cuchillo. Y el animal, claro, moría, derramaba la sangre. La sangre, el sacerdote tenía que asperjarla, ponerla también en los cuernos en el santuario, y también tenía que asperjar, y asperjar también en las cortinas. O sea, dando a entender de esa manera, como el texto que usted leyó, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora bien, fíjense que hemos dicho una y otra vez que aquello del Antiguo Testamento era una sombra. Ahora, cuando llega la realidad, hasta dónde Cristo derramó
su sangre. No fue un cuchillo entrado y muerto Cristo. No, a Cristo le rasgaron todo su cuerpo. No quedó una parte de su cuerpo que no fuera rasgado, que no botara sangre. ¿Por qué? Porque el pacto que se había hecho, lo que Satanás quería hacer era que Cristo muriera sin que se notara o se viera que salvó la humanidad, que blasfemara a Dios, que rechazara el camino que él había propuesto, que se rechazara lo que había pactado con el mismo Satanás, de recuperar la humanidad y recuperarla a través de un sacrificio. Y lo que Satanás quería era la muerte, era el derramamiento de toda la sangre de Cristo. Y Cristo lo hizo y lo venció. Entonces, aquello solamente era una sombra. No era nada semejante, nada perfecto a lo que iba a suceder más adelante. ¿Por qué? Porque el ataque fuerte, el ataque agresivo que hizo Satanás contra Cristo fue tan fuerte que ningún ser humano lo puede hoy soportar. Ningún ser humano puede sobrevivir. Entonces, al pasar aquello como una sombra, esta realidad nos debe compungir, nos debe llenar. Y por eso es, mis queridos, que el Evangelio de Cristo está en el planeta completo, está en el mundo entero predicado. Que faltan 2 o 3 lugares, pero está en el mundo entero porque las redes nos han llevado hasta allá y porque el mismo Santo Espíritu ha permitido que esto llegue para que finalmente se cumpla la realidad. Estamos en una realidad donde estamos a punto, pastor, de entrar ahora a la Canaán celestial, ya Amén. No a la Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial, y lo único que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios, pastor Amén. Romero. Amén. Bueno, pastor, para que nos entiendan un poquito sobre esta sombra, esta realidad de Cristo en el sacrificio, así es. Tenemos que ir a Levíticos capítulo 4. Así es. Vamos a leer del 32 al 35. Esas pocas líneas. Levíticos capítulo 4, del 32 al 35. Miren lo que dice. Y si por su ofrenda, por el pecado, trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Versículo 35. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Amén. Ahora, pues nosotros, pastor, entendemos que la grasa es símbolo de pecado. Así es. Y por eso es de que vemos todo en sí en el sacrificio, lo que tenía que realizarse, que hacerse. Correcto. ¿Para qué? Para que la persona pecadora, en primer lugar, la orden era, pon tu mano sobre ese corderito. Así es. Y esto fue lo que pasó. Realmente en la muerte de Cristo, nuestros pecados fueron puestos en la cruz del Calvario. Así es. Y allí fue donde el peso del pecado lo sintió el Señor, que sintió la lejanía de su Padre. Así es. Y por eso su exclamación, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque esa grosura, ese pecado, estaba siendo puesto en alguien que no merecía y que no tenía ninguna falta. Así es. El pecado cayó en realidad sobre él. Por eso me gusta esta expresión que el escritor del folleto de la escuela sabática dice. Él dice, la sangre y el derramamiento
y la aspersión de sangre eran fundamentales para muchos de los ritos, así como decía el pastor José. O sea, cuando se recibía la sangre, se tomaba con los 3 dedos y se esparcía en los cuernos del altar o sobre las cortinas. Pero también el escritor dice, esto no es algo atractivo, ni se suponía que lo fuera, porque se trata de la cosa más fea del universo y eso se le llama pecado. Así es. En realidad, ¿por qué? Porque hoy las cosas más feas son las que más fluyen, las que más se ven. Así es. Y en verdad que el pecado, hermanos, tiene que levantarse, fluir en su totalidad para poder diferenciar entre lo feo, entre lo impío y lo sagrado de que es realmente de Dios. Por eso hoy te podemos invitar a que tú puedas poner tu falta, tu pecado en los hombros de Cristo. Amén. Y confíes que Él hará esa obra que tú y yo no podemos hacer. Así es. Que tengas un bendecido día y que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Que Dios te guarde. Gracias.